La vida es sueño, nos dice Calderón de la Barca, inspirándose en una obra de Platón, donde el hombre vive en un mundo de sueños, de tinieblas, cautivo en una cueva, de la que solo podrá librarse haciendo el bien. Únicamente entonces, el hombre desistirá de la materia y llegará a la luz. Hola amigos, pues sí, efectivamente, hoy os quiero hablar de los sueños. ¿Por qué soñamos? Un misterio, ¿verdad? La ciencia ha estudiado con profundidad este fenómeno. La verdad que es un auténtico misterio. La ciencia no se pone de acuerdo, ya que hay varias hipótesis y todas son aceptadas. La pseudociencia nos da otra explicación. ¿Y si mientras dormimos en realidad lo que tenemos son experiencias astrales? Amigos, el misterio está servido. Mientras dormimos, el cuerpo se relaja. La respiración y los latidos del corazón se ralentizan. ¿Pero y el cerebro? Las técnicas de neuroimagen han retratado la vertiginosa actividad encefálica del cerebro mientras duermes. Consume un 80% de su energía. ¿Y qué hace con ella? Cuando nos vamos a dormir, el cerebro emite unas ondas lentas y van pasando sucesivamente de beta a alfa y de beta finalmente a delta. Durante el sueño se producen ciclos que duran unos 90 minutos. A lo largo de la noche se van sucediendo los periodos de ondas lentas con los del sueño paradójico. Así que en una noche durmiendo 8 horas podemos experimentar 4 o 5 periodos de fase REM. Y estas ondas son beta, se producen cuando el cerebro está implicado en actividades mentales. Son las de mayor velocidad de transmisión de entre las 4. Su frecuencia oscila entre los 12 y 35 Hz y denotan una actividad mental intensa. Las ondas alfa se sitúan en medio de esta serie de ondas, entre 8 y 12 Hz. Nuestro cerebro produce este tipo de ondas cuando no somos capaces de concentrarnos en una cosa en concreto. Las ondas cerebrales delta se producen cuando se está en un sueño profundo y sin sueños. Este tipo de ondas pertenece al tipo más lento, de 0,5 a 3 Hz. Algunos expertos afirman que la recuperación y la rehabilitación se estimulan cuando el cerebro produce mayoritariamente este tipo de ondas. Y las ondas beta, con una frecuencia de 3 a 8 Hz, también se producen durante el sueño, pero solo durante el sueño ligero. Se cree que son útiles para la hipnoterapia, ya que, aunque estés dormido, el cerebro puede estar especialmente receptivo. Los ciclos de ondas cortas y sueño paradójico o REM se alternan entre sí durante unos 45 minutos. En una noche pueden darse entre 4 y 6 de estos ciclos. Según el neurocientífico Jonathan Wilson, de la Universidad Rockefeller, los sueños son la forma en que nuestra memoria integra la información recibida cuando estamos despiertos. Durante la llamada fase REM, siglas en inglés que significan movimiento ocular rápido, es uno de los estados del sueño en el que tendemos a soñar vívidamente. Construimos estrategias basadas en las experiencias que luego almacenamos. Soñamos para sobrevivir y para refrescar recuerdos necesarios para la supervivencia, afirmaba Wilson. En esta línea, Jessica Payne, psicóloga de la Universidad de Arizona, afirma que los sueños reflejan un proceso biológico de consolidación de la memoria a largo plazo, al fortalecer las conexiones neuronales que graban sucesos recientes e integrarlas con el resto de conocimientos almacenados. Payne ha demostrado que soñar aumenta los niveles de cortisol, un neurotransmisor clave en estructuras cerebrales relacionadas con los recuerdos. Además aventura que en cada fase del sueño se activa un tipo distinto de memoria. La fase REM parece importante para grabar recuerdos relacionados con procedimientos y emociones. La fase no REM, no movimiento rápido del ojo,
sirve para consolidar la memoria episódica. La hipótesis de que soñamos para aprender encaja con el hecho de que los recién nacidos pasan más de 8 horas cada noche en fase REM. Los adultos, menos de 2. Pero lo más asombroso es que antes de nacer es cuando más soñamos. El feto pasa 15 horas en fase REM. Jim Horn, director del laboratorio de sueños de esta universidad que veis aquí escrita, de Gran Bretaña, afirma que para el neonato es una manera de ensayar el funcionamiento del encéfalo en desarrollo. Pero si no tiene recuerdos, ¿con qué sueña? Pues este hombre dice que tal vez sueñe con los movimientos y sonidos que percibe en el útero, o con la sensación de flotar en el líquido amniótico. Pero ¿y si los niños sí tuvieran recuerdos? ¿Habéis pensado eso? Ya vimos en el capítulo dedicado a la reencarnación cómo hay niños que recuerdan que antes de esta vida tuvieron otra vida anterior, que afirmaban ser otras personas y además aportaban datos que al comprobarse se veían que eran ciertos. Para Ernest Harman, psiquiatra de una universidad en Estados Unidos, cuando revivimos una experiencia dolorosa en el sueño, aprendemos a procesar y aceptar los abrumadores sentimientos que nos despiertan. Los sueños nos llevan a situaciones extremas para entrenarnos a reaccionar y sentir. Los niños aprenden en ellos lo que significa tener miedo, esperanza, dolor, sorpresa, ansiedad o peligro. El mundo onírico es como un teatro. Estas narraciones son las que se representan en nuestra mente por la noche, explica Nicholas Humphrey, profesor de psicología. Al mismo tiempo, nos dan una percepción del mundo que no podríamos tener de otra manera. Por ejemplo, muchas comadronas suelen soñar que darán a luz aunque no tengan hijos, y eso les ayuda a entender las emociones de las mujeres a las que atienden. Estas hipótesis suenan razonables, pero es que hay otras. Ya vamos a ver las otras que no tienen nada que ver con estas. Además de haber descubierto junto a Watson la estructura molecular del ADN, el británico Francis Crick fue un neurocientífico junto con el matemático de la Universidad de Cambridge, Graham Mitchinson, y desarrolló en 1983 la teoría de aprendizaje inverso. Viene a decir que soñamos para olvidar. Todo lo contrario de lo que nos habían dicho antes. Es decir, que los sueños procesan y borran de la mente la información inútil. Es como una ecología cerebral destinada a reducir la saturación de información producida por la sobreexcitación del córtex y las asociaciones indeseables, que estos expertos dividen en obsesiones o fantasías. Para ellos, la función del sueño REM es hacer que el cerebro sea más eficiente y pequeño de lo que sería si tuviera que clasificar y almacenar toda la información recibida en la vigilia. Pero ¿sabéis que se puede soñar casi estando despierto? El poder de modelar la realidad onírica va un paso más allá con los llamados sueños lúcidos, estudiados por Stephen Labert, fisiólogo y psicólogo de la Universidad de Stanford en California, quien empezó a publicar sus experimentos en los años 80. Se trata de una actividad en la que el durmiente es consciente de que está soñando y puede manipular a voluntad el desarrollo de su película onírica. Fijaros, como dato, los jugadores experimentados en videojuegos tienen más sueños lúcidos que la media de la población. Y esto no es raro, ya que si estás acostumbrado a manipular un personaje en un juego digital, puedas hacer lo mismo en un sueño. Ambas realidades tienen mucho en común. En ellas, las leyes físicas no nos limitan. Podemos dar saltos, volar, hablar con seres mágicos. Y tienen el mismo propósito cognitivo, entrenarnos para situaciones de la vida real. Y aunque sabemos que todos soñamos, no está claro por qué algunas personas casi nunca recuerdan sus sueños. En opinión de Borràs, guarda relación con que una de las áreas cerebrales que funcionan de forma irregular cuando soñamos es la que tiene que ver con la memoria a corto plazo. Así que no es extraño que al despertar, con nuestro cerebro haciendo aún la transición, algunos no acaben de retener las imágenes que estaban experimentando. En ciertas áreas de la psicología se le llama onironauta a la persona que al soñar es consciente de que está soñando,
entrando en un estado mental similar a estar despierto. Este estado les permite actuar con libre albedrío en el sueño e incluso manipularlo con fines de ocio, experimentación o entrenamiento de habilidades como el deporte o la música. Puedes estar soñando que estás dando un concierto de piano y cuando despiertas eres consciente de que no sabes tocar el piano, pero en el sueño eras magnífico. La mayoría de los seres humanos experimentan dichos sueños lúcidos espontáneamente en algún momento de su vida, especialmente en la niñez o en la adolescencia. Aunque son numerosas las personas que mantienen esta habilidad de forma diaria o casi durante toda su vida y con regularidad, pueden llegar a sorprenderse cuando se percata de que no toda la población comparte esta característica. Yo, por ejemplo, reconozco que en alguna ocasión he tenido un sueño de estos lúcidos, donde era consciente de que estaba soñando y que yo tenía el poder de dirigir el sueño hacia donde yo quisiera. Los onironautas pueden provocar ese estado del sueño lúcido con diversos métodos de eficacia variable, que dependen en gran medida de la persona que los pone en práctica y del método concreto. Entre algunos seguidores de la nueva era también se conoce con este nombre al que afirma practicar la proyección astral. Todo aquel que se ha visto a sí mismo flotando mientras observaba su propio cuerpo asegura que es una sensación muy difícil de olvidar. Y así nos lo cuenta la neuróloga Susan Blackmore. Según ella, que tuvo esa experiencia, le llamó más la atención por su condición de neuróloga. He tardado mucho en entender por qué me sucedió algo así, nos explica, pero creo que por fin lo he conseguido. Todo el mundo tiene razón cuando dice que cambia la vida, y no es mentira ni mucho menos. Hace muchos años me encontraba sentada en el suelo meditando con las piernas cruzadas. La falta de sueño había alterado mi conciencia y me sentía a la deriva, flotando. Un sueño de la infancia en el que montaba en bicicleta por un bosque fue alterando mi conciencia. Yo navegaba por entre los árboles, hasta que de repente floté. La habitación y mis amigos estaban debajo de mí. Se veían como esperaba, porque todo provenía de mi imaginación, eso nos cuenta. La escena era intensamente vívida, porque estaba flotando entre el sueño y la vigilia, con las imágenes provenientes de la corteza visual, sin nubes de defectos en mis ojos. No solo eso, en aquel momento su cuerpo cambió, partió y voló por la ciudad. Ella insiste en que todo eso era una creación de su mente, pues los techos, los edificios e incluso una isla que visitó no existían realmente, sino que eran producto de su imaginación. Cuando ella pensaba en un tejado lo pensaba así, y en consecuencia así se lo mostró su cerebro en su viaje astral. Mi cerebro quería quedarse allí, y por ello mismo tuve problemas para volver a mi propio cuerpo. Sufría alguna paranoia. Era como enfrentarse a una elección, permanecer en este mundo maravilloso o volver a mi vida aburrida y común, nos cuenta. Que sepáis que hay gente que nos relatan sus viajes astrales, son capaces de hacerlo, y dicen que cuando se está en el modo astral la realidad cambia de aspecto. Los muebles de la habitación, por ejemplo, están cambiados de sitio o son diferentes, y las calles o paisajes que se visitan en este estado también son diferentes a los del mundo real. Lo cierto es que no se trata solamente de una experiencia que suceda en momentos extremos o cercanos a la muerte. Ya vemos que también suceden durante el sueño. En ocasiones también pueden inducirse de manera mental. Dalí, por ejemplo, utilizaba el método paranoico-crítico para obtener las visiones que inspiraban sus obras. Hay otros métodos, por ejemplo, de manera mecánica, a través de estimulación audiovisual o de manera química, mediante drogas que provocan alucinaciones. Otras teorías aseguran que se debe a la falta de oxígeno del cerebro, pero no hay nada verdaderamente concluyente que lo soporte. Lo que verdaderamente es aterrador es cuando existe la sensación de encontrarte despierto, encerrado en tu cuerpo, sin poder moverte, sintiendo angustia, ansiedad, hasta miedo. Pues es una patología conocida como parálisis del sueño. Y es una incapacidad transitoria para realizar movimientos voluntarios durante un periodo de transición entre el estado del sueño y la vigilia. Estos episodios tienen corta duración y pueden ocurrir cuando la persona está a punto de quedarse dormida o antes de despertarse. Si bien la conciencia está activa, no puedes moverte ni hablar.
La persona es incapaz de realizar movimientos voluntarios. Los únicos movimientos preservados son los oculares y respiratorios. Además, presenta conservación de las funciones sensoriales. Estos episodios suelen ocurrir cuando la persona se está quedando dormida o cuando se está despertando, más frecuentemente en posición supina. La duración de estos episodios, gracias a Dios, es de unos pocos segundos o a lo máximo 3 minutos. Uno de los aspectos más aterradores de las parálisis del sueño son que se tienen alucinaciones que pueden acompañar a estos episodios. Nos explican los científicos que lo que ocurre en las parálisis del sueño es una intrusión del sueño REM en la transición del sueño a la vigilia, lo que lleva a que el sujeto experimente los sueños en un estado de parálisis consciente, que generalmente son vívidos, multisensoriales y frecuentemente aterradores. Son factores sensoriales, producto de las alucinaciones. El factor intruso es la sensación de presencia generalmente de un manévolo intruso en la habitación. El factor incubus consiste en una presión generalmente en el pecho, con sensación de ahogos y sofocación, y pensamiento de muerte inminente. El movimiento ilusorio es la sensación de flotar o inclusive de caer. ¿A quién no le ha pasado eso? También hay quien afirma que este fenómeno se produce cuando sale o reintegra el espíritu al cuerpo físico después de un viaje astral. Sea como sea, la verdad es que los sueños son un auténtico misterio y que todos los investigadores de este fenómeno tienen su parte de razón. Creo que en el sueño hay una parte física impulsada por nuestro cerebro, donde nuestro cuerpo se recupera y recobra la energía necesaria para el día a día, y una parte espiritual, donde nuestra conciencia regresa al mundo astral de donde un día partió. En fin, cada cual que piense lo que quiera, que yo seguiré soñando. Si te gustan estos vídeos de misterio, suscríbete a mi canal. Yo soy José Vicente Ramos. Hasta la próxima, amigos.